operación de los problemas. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí? El ejemplo número 18. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, pues otra vez, ¿verdad? Vamos primero a leerlo, vamos a analizarlo, vamos a sacar la ecuación de movimientos y vamos a resolverlo. Este ejemplo, ¿verdad? Venía en uno de los ejemplos del examen, ¿verdad? A lo mejor a algunos de ustedes pues, les tocó este ejemplo. Bueno, ¿verdad? Entonces dice ahí, dispositivo para cizallar, mando con movimientos paralelos, ¿verdad? Sí, paralelos porque se está moviendo en este sentido, ¿verdad? Es lo que está haciendo. Dice, planteamiento del problema. Con un dispositivo de cizallar ha de cortarse material en barras. Si vemos ahí, ¿verdad? La solera que está adentro del sistema, ¿verdad? Ahí tenemos la solera. Dice, la alimentación tendrá lugar por el cilindro neumático B. Sí, ¿verdad? Nosotros vemos que el cilindro B, que está en la parte de abajo, pues es el que va a avanzar para meter la barra. Dice, el cual moverá en la carrera de ida la pinza neumática A. Entonces, para que pueda meter la barra, pues el cilindro A debe cerrar, ¿no? Es la pinza. ¿Ya? Es la pinza. El cual moverá en la carrera de ida la pinza neumática A, previamente cerrada. Una vez introducido el material con un tope fijo, queda sujetado por el cilindro de sujeción C. Entonces, mete el material y antes de que lo cizalle, el cilindro C debe de sujetar a la barra para que no se vaya a mover cuando entre la cizalla. Dice, ¿verdad? El cilindro C, cilindro de sujeción. Dice, luego el cilindro A, dice, tope de fijación, queda sujetado por el cilindro de sujeción C. Entonces ya, ¿verdad? Ya entró, ya lo sujetó, entonces puede hacer el corte la cizalla, ¿verdad? Dice, previamente cerrado, una vez introducido el material contra un tope fijo, queda sujetado por el cilindro de sujeción C. Luego, el cilindro A puede abrir y el cilindro B regresar. Después del cizallado del material por el cilindro D. ¿Ya? Dice, afloja el cilindro de sujeción C o suelta y un nuevo ciclo puede comenzar. Los cilindros A y C son de simple efecto. Y ahí nos pone, ¿verdad? Nos dice algunas condiciones, ¿no? Condiciones adicionales. El desarrollo del trabajo debe ser automático con la posibilidad de elección entre ciclo continuo o ciclo único. Un nuevo ciclo solo podrá realizarse cuando el cilindro de avance B y el cilindro de sujeción C hayan alcanzado la posición final trasera. Pues por eso nosotros siempre estamos utilizando los límites de carrera. Y los límites de carrera, como ya dijimos, son los que me van a decir si los cilindros están en la posición o no. ¿Ya? Bueno, entonces, pues podemos ver que entonces el cilindro A es el que tiene que avanzar, ¿ya? Para cerrar. Ya que cerró, entonces el cilindro B tiene que avanzar, va a mover, ¿verdad? Completo también al cilindro A. Por eso dice la pinza, ¿verdad? Cierra el cilindro A, sujeta al material y entonces ya el cilindro B introduce. ¿Sí? Ya que está al tope o ya llegó al tope, ¿verdad? Entonces el cilindro C
sujeta, ¿verdad? Luego el extremo donde va a cizallar. Entonces, ya que está ahí, entra la cizalla, ¿verdad? D más, D menos. Ya que hizo el cizallado, entonces el cilindro de sujeción y la pinza pues deben de soltar, ¿verdad? Entonces, A menos y C menos. Ya que soltó, entonces el cilindro B pues regresa otra vez. Regresa y mueve a toda la pinza, ¿verdad? La pinza es el cilindro A. Entonces, B menos. ¿Estamos de acuerdo en esa ecuación de movimientos? Yo solo tengo dudas después de C más. Después de C más, ¿no debería regresar A y B? ¿O si no, se tenía que hacer primero la cizalla? No, porque ya metió el material, ¿no? Sí. Ya está. Entonces, el cilindro C va a sujetar, ¿verdad? La parte, es como por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a cortar un pedazo de solera o un pedazo de tubo, ¿verdad? Entonces, nosotros metemos el tubo hasta donde lo queremos, ¿verdad? Y entonces, no sujetamos el tubo desde el extremo, del extremo, ¿verdad? No, venimos y lo sujetamos de donde vamos a hacer el corte. Entonces sujeto el tubo y empiezo a hacer el corte. Una vez que termino el corte, pues suelto el tubo. O sea, esa máquina está haciendo lo mismo que una persona cuando quisiera cortar. ¿Sí? Entonces, no, si yo agarro, ¿verdad? Y regreso o suelto el cilindro C, entonces cuando entre la cizalla, pues la solera me la va a mover. No sé si ustedes han entrado allá al taller de, bueno, no es laboratorio, ¿verdad? Le dicen laboratorio de procesos de manufactura, ahí donde está en el edificio 2. Yo me imagino que se han entrado, ¿no? Ahí tienen una cizalla. ¿Sí o no? Sí. Sí, ingeniero. ¿Cortaron ahí con la cizalla? Así es. Entonces ya nosotros vemos que antes de que baje la cuchilla, primero baja el sujetador, una parte que tiene enfrente la cizalla. ¿Verdad? Sí. Entonces, Sí. es lo primero que baja y ahora sí baja la cizalla. Si no bajara esa parte, cuando entrara la cizalla, la placa o la lámina no la botaría para arriba. Entonces vean cómo sí hemos visto o sí hemos hecho eso. Entonces todo eso lo tengo que tener presente aquí. Entonces no puedo hacer eso. Una vez que ya hizo el cizallado, entonces ahora sí, abro todo esto y regresa. ¿Ya? Le doy otra vez al ciclo, vuelve otra vez el cilindro A cerrar la pinza y el cilindro B desplaza toda la pinza. Ya que está ahí, el cilindro C sujeta para que cuando entre el cizallado, esto no se mueva. Ok, sí. ¿Eh? Sí, profesor. ¿Vale? Entonces, ahí lo tenemos, ¿ya? Ya que está nuestra ecuación de movimientos, entonces hacemos nuestro diagrama espacio-fase. Entonces tenemos A más, ¿ya? Tenemos B más, tenemos C más, tenemos D más y tenemos D menos. Aquí tendremos a menos y a C menos. Aquí tendremos a D menos, ¿ya?
Ingeniero, una pregunta. Sí. El enunciado dice que después de que ya haya cerrado el cilindro C, perdón, que haya sujetado el cilindro C, el cilindro A y B pueden regresar. Entonces, después del cilindro, el C más no debería de ser A menos B menos. No, porque, o sea, ahí todavía no termina el enunciado. Ya te dice, queda sujetado por el cilindro de sujeción C. Dice, luego el cilindro A puede abrir y el cilindro B regresar. Y luego te dice, después del cizallado del material por el cilindro D. ¿Sí? Bueno, es que como ahí tiene punto, pensé que iba después. Pues sí, pero ahora sí, como te digo, si nosotros analizamos todo lo que hemos hecho, las máquinas, cómo trabajan, pues entonces podemos pensar, te vuelvo a decir, si no nos dieran el enunciado, nosotros ya seríamos capaces de saber qué está haciendo la máquina. Sí, claro. Sin el enunciado. Entonces sí, yo es lo que siempre les digo. ¿Verdad? Yo es lo que les digo, o sea, la forma en que la gente nos va a decir las cosas, nos va a decir, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esto y esto y esto. Y es todo. Es todo. Ya nosotros tendremos que hacer las cosas, ¿no? Ya, ahora, por eso te digo, sí, a lo mejor tú dices, es que tiene un punto, ¿no? Pero si seguimos leyendo el enunciado, te dice, luego, ¿ya? El cilindro A puede abrir y el cilindro B regresar. Después, a lo mejor, ahí no tendría que ser un punto, no sé, tendría que ser como una coma, ¿no? A lo mejor. Después del cizallado del material por el cilindro D. ¿Ya? Entonces, sí, claro. A lo mejor sí, está mal redactado, a lo mejor, ¿no? Bueno, sí, pero eso, si te vuelvo a decir, si analizamos la máquina, pues eso es lo que tiene que hacer. Sí, sí. Tiene que hacer. Bueno, vamos ahí. Entonces dice que el cilindro A avanza y toca al límite de carrera a 1. Y aquí, en este caso, nos va a mandar una señal eléctrica, ¿verdad? Y el cilindro C avanza y toca a D1, ¿verdad? De aquí, el cilindro C avanza y toca a C1, ¿verdad? Entonces, de aquí nos manda la señal y el cilindro D avanza, toca a D1, nos manda la señal, regresa, toca a D0, ¿verdad? Entonces, vemos que el cilindro C debe regresar, soltar la pieza, ¿verdad? Y va a regresar. Pero el cilindro A también debe abrir la pinza. ¿Verdad? Y entonces toca a A0 y a C0. ¿Verdad? Y entonces,
la señal de estos dos, ¿ya? Necesito la señal de los dos. Ahí está la señal de A. Y ahí está la señal de C. Entonces, el vástago de B regresa. Entonces, aquí va, el vástago de A ya está listo para otro ciclo. El vástago de C también ya está listo para otro ciclo. Y el vástago de D ya está listo para otro ciclo. Por eso siempre acompletamos, ¿verdad? Acompletamos al final todas las líneas. Entonces vemos que el último límite que tocó fue B0. Entonces con B0, pues nosotros vamos a mandar a que inicie otro ciclo, ¿verdad? Entonces tendríamos el botón de arranque y B0. ¿Ya? Y así, entonces, seguimos esa secuencia de accionamiento de los límites y pues ya vamos a tener nosotros, ¿verdad? El control neumático, el control hidráulico, el control eléctrico, el control ahorita por medio del PLC, ¿ya? ¿Ya? De ahí siempre parte todo. Ustedes me dicen si ya está para